Aquí en Punta Begoña lo que se ha descubierto es un posible asentamiento que puede ser de época neolítica final, que consta de una serie de, en principio son manchas de color oscuro, más o menos circulares, que harían referencia a lo que podían ser las estructuras de habitación durante aquella época. Lo que sí que hemos visto, lo que sí que está pudiendo comprobarse es que no solamente hay una mancha aislada, sino que hay una serie de manchas que incluso se llegan a superponer, con lo cual se supone que puede haber un poblamiento pues, de época neolítica algo más recurrente, es decir, que se ha podido llegar a acampar en esta zona durante varias épocas diferentes. Lo que hemos estado haciendo aquí mayormente ha sido pues, poner en valor el yacimiento y buscar un poco dónde se ubican los principales sitios que vamos a excavar más adelante, limpiar la zona, cuadricular, buscar, hacer catas. Esta, por ejemplo, es peculiar porque parece que es un campamento al aire libre que se excava muy pocas veces porque rara vez se encuentra. El hallazgo de este asentamiento prehistórico en Punta Begoña lo que nos va a permitir con esta primera campaña de excavación es recopilar una serie de información que nos va a hablar sobre uno de los periodos menos conocidos de la historia de Euskadi. Y además nos va a permitir hacerlo de una manera rigurosa y meticulosa, con los tiempos necesarios que requiere la arqueología, para que los resultados que obtengamos sean realmente útiles y aporten de verdad información sobre ese modo de vida, esa forma de colonizar el territorio de las sociedades de hace 5.000 años, que son las que definen lo que somos hoy en día, en un proceso que forma parte de toda esta recuperación y puesta en valor de las galerías, que de no haberse llevado a cabo de esta manera y de haberse seguido un proceso de rehabilitación de un edificio al uso, seguramente habríamos perdido.